Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta semana quería hablar un poco del tema del bloqueo creativo en la fotografía primordialmente, que es cómo nos afecta y algunas técnicas que en lo personal utilizo cuando me afecta directamente a mí. Y para definirlo de una forma simple diría que es ese estado mental en el que se inhiben tus capacidades de desarrollar metas creativas, no importa cuál sea el arte que estés desarrollando, en este caso en la fotografía. A todos nos pasa, desde que empezamos hasta que estamos un poco más avanzados, nos pasa por momentos y es frustrante, definitivamente lo es. He pasado por este proceso múltiples veces y sobre el camino ya he desarrollado algunas técnicas que hoy me gustaría compartir con ustedes. Pero antes de continuar, me gustaría invitarte a que en la caja de comentarios me cuentes si te ha afectado a ti en tu carrera o en lo que sea que estés intentando lograr. Y es curioso porque cuando pasas por un bloqueo creativo, se detiene esa capacidad que tienes tú de ver cosas más allá de donde están. Simplemente no hay forma de que desarrolles una idea que te satisfaga. A mí en lo personal con la fotografía me ha pasado por periodos. Salgo a hacer una foto y no encuentro la manera en la que la foto me satisfaga primero a mí, que es lo más importante, y luego al cliente. Y es que probablemente te habrás sentido alguna vez que las ideas simplemente no llegan. O incluso que no tienes esa motivación para recoger tu cámara y llevarla a todas partes como siempre recomendamos. Y es que es normal que por momentos tengamos momentos de creatividad muy altos y luego bajones terribles que no nos invitan a hacer lo que disfrutamos normalmente. Y esto no es exclusivo del fotógrafo o del videógrafo. Esto afecta a cualquier persona relacionada con la creatividad. Por ejemplo, escritores, directores de cine, músicos, pintores, etc. Y en mi caso hay algunas conductas o síntomas que he detectado cuando estoy cerca de ese proceso de bloqueo creativo. Y el más obvio o el más importante es cuando simplemente no quiero hacer fotos. Veo mis cámaras en todas partes. Usualmente siempre llevo una cámara conmigo, además de la cámara del móvil. Una cámara, ya sea una mirrorless pequeña o mi cámara de uso diario. Y simplemente no la saco de la bolsa. Y en ese momento descubro que estoy bloqueado, estoy cerca de estar bloqueado. Porque si hay algo que yo disfruto es hacer fotografía, de cualquier tipo. Lo que me lleva al segundo síntoma y es simplemente no disfrutar la fotografía. Usualmente cuando veo una revista en algún sitio, empiezo a revisar las fotos, busco la información del fotógrafo, o cuando veo películas, me concentro en el director de fotografía y cómo creó la escena. Pero cuando estoy justo cerca del bloqueo creativo, simplemente no me importa nada. Miro las cosas por encima y pierdo muchísimo interés. Otro síntoma que he descubierto es que empiezo a estresarme. Cuando no logro las cosas a la primera, simplemente me bloqueo. Y es algo que normalmente no me pasa. Lo he dicho en videos anteriores. No existe, o pienso yo que no existe ningún fotógrafo que llegue a la escena y haga una o dos fotos y esté listo. No, tienes que tirar 100 fotos o 150 fotos. Lo que buscas es hacer la mejor versión de tu trabajo. Y algunas veces te estresas en las primeras 10 fotos y simplemente no quieres seguir. Y otro síntoma es simplemente no sentirme inspirado. Usualmente cuando salgo, por ejemplo, ahorita estoy fuera de casa, miro todo a mi alrededor. Miro la decoración, miro la composición de las cosas, trato de mirar todo desde un punto de vista artístico. Pero cuando estoy cerca de un bloqueo creativo, miro las cosas muy por encima y pierdo nuevamente ese interés por replicar lo que estoy viendo con mi cámara. Con relación a qué crea ese bloqueo creativo, no tengo la menor idea. Me encantaría divagar sobre el tema, pero soy muy respetuoso de los psicólogos, por ejemplo. Así es que si tú eres uno o tienes algunos consejos, me lo dejas abajo. Lo que sí te puedo decir es que muchas veces está inspirado en el miedo a no lograr el resultado o el miedo a no haber logrado el resultado que esperabas en una sesión, por ejemplo. Algunas otras veces tiene más que ver con qué tan estresado o qué tantos problemas tengas en tu cabeza en ese momento. Se me ocurre que las finanzas son un buen ejemplo, o en este caso un mal ejemplo. Algunas veces nos sentimos presionados por las deudas o por las cuentas por pagar y eso restringe un poco ese componente de creatividad que hay en tu cabeza. Y es que entiendo que cuando tienes problemas de estrés, lo que haces es tomar esas cosas que te están saturando y darle un valor mucho más alto, priorizarlo en comparación con las otras cosas que disfrutas normalmente.
Y por último, una mezcla de dos cosas. La salud física, que es súper importante. Tenemos que sentirnos bien con nosotros mismos, tenemos que sentirnos sanos para poder hacer cosas creativas. Y dos, la salud mental. Nuevamente, no soy quien para hablar de salud mental porque no tengo ningún tipo de capacitación, pero sí en algunas etapas de mi vida he pasado por momentos de ansiedad que me han garantizado una oscuridad total en la parte creativa. Por suerte los superamos y seguimos adelante, pero nuevamente esto es una onda. A veces estamos arriba y otras veces estamos abajo. Y muy rapidito, ¿qué hago yo cuando me siento en una etapa de bloqueo creativo? Pues lo primero es aceptarlo. Entender que algunos de estos síntomas fueron identificados, de que no siento pasión por levantar la cámara o por hacer fotos, o simplemente nada creativo me importa. Y una vez que lo acepto, entiendo que debo trabajar en eso y empiezo a ponerme metas un poquito más cumplibles. En lugar de aceptar un proyecto súper complejo o intentar aquel proyecto que requiere mucha creatividad, que venía trabajando hace mucho tiempo, empezar con pasos cortos, retomar la pasión por las cosas pequeñitas. Fotografiar cosas que tengo a mano y que no me van a exigir desde un punto de vista comercial. Otra cosa en la que caemos y que seguramente no es una conducta positiva es intentar compararte con alguien más. Lo que estás haciendo está bien, te satisface, satisface a tu cliente, satisface a tus amigos, pero lo más importante es que te satisfaga a ti mismo. Muchas veces tendemos a comparar nuestro trabajo con el trabajo de otros fotógrafos. Y eso es lo peor que puede pasar, incluso cuando estás en la cúspide de tus procesos creativos. Trata de crear tu propia identidad, inspírate, eso sí, la inspiración es importante y el trabajo que han hecho los demás es vital en tu mejora. Pero no dejes que ningún fotógrafo intervenga en tu capacidad de lograr fotos por simplemente esta conducta negativa de la comparación. Evítalo a toda costa. No te compares con nadie. Y por último, y es una técnica personal que yo uso, es simplemente refugiarme en otras ramas artísticas. Dejo mi cámara un tiempo, entiendo que no estoy bien con la cámara durante ese periodo y me dedico, por ejemplo, a la música. Me encanta escribir canciones, así que escribo canciones de lo que imaginaba que iba a fotografiar o lo que quería hacer o de cualquier otro tema. Trato de refugiarme en otras ramas del arte que me vayan guiando por el camino correcto. Otras cosas que son importantes y que suelo hacer cuando estoy pasando por este bloqueo creativo es simplemente desconectarme de la tecnología o intentarlo. Gran parte de mi vida ha estado dedicada a la tecnología. Es un poco difícil, pero sí trato de desconectarme de la tecnología durante un tiempo y lo hago a voluntad. Nuevamente es súper difícil, pero créeme que vale la pena. Lo otro es que intento salir de mi zona de confort. Si hay algo que siento que domino, entonces intento otras técnicas y, muy importante, aprendo cosas nuevas. Es justamente ese proceso en el que dices, tengo que aprender cosas nuevas. Busco técnicas de fotografía nueva, busco técnicas de video nueva, busco técnicas de iluminación nueva. Y otra cosita antes que se me olvide es, reviso mis trabajos pasados. Y curiosamente, cuando revisas tus trabajos pasados pasa algo importante. Primero ves cuánto has avanzado en la fotografía, desde el primer día que tomaste la cámara o desde el año 2 o el año 3 que tomaste la cámara. Si lo has estado haciendo bien, debe ser mejor ahora de lo que lo eras al principio. Pero empiezas a entender que hay cosas en tu fotografía al principio que son fundamentales y que las has ido perdiendo en el camino. El componente de la luz natural, cuando no tienes plata para comprar flashes o luz continua y empiezas a jugar con posicionar las cosas con una ventana, son realmente mágicas. Vas y lo reintentas y eso va recreando la chispa esa que necesitas para volver a la etapa de creatividad que lleva o mueve tu fotografía. Ahora cuéntame tú, ¿has pasado por ese proceso de bloqueo creativo? ¿Cuáles son esas cositas, esas técnicas, esos consejos que podrías compartir con los demás? Que algunos funcionan solo para ti, otros podrían funcionar para el resto. Que te han ayudado y que seguramente nos ayudarán a todos en la próxima etapa. Recordemos que esto es procesos de altas y procesos de bajas. Entonces, no es de desesperarnos y pensar que ya no podemos hacer buenas fotos o ya no podemos hacer buenos videos o ya no podemos hacer buena música. Es simplemente pensar en que estamos en esa etapa en la que debemos tomarlo con calma, tomar un break, analizar las cosas,
repasar el trabajo que hemos hecho, inspirarnos, aprender algunas cositas nuevas y luego nuevamente reaviva la flama. Hey, eso fue todo lo que tenía en el video de esta semana. Como siempre, le agradezco un montón el tiempo que le dedican a este y a los otros videos del canal. Te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo haces y de momento nos vemos la próxima semana.